Vamos a empezar con esta segunda parte. La introducción fue la semana pasada. Hoy vamos a empezar con lo que es el primer alineamiento. Primer alineamiento dice: nuestro éxito en ganar y discipular se fundamenta en la autoridad, poder y triunfo absoluto de Cristo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Y dónde más? En los cielos y en la tierra. Y en la tierra. Ajá. ¿A causa de eso qué hay que hacer? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, eso se fundamenta ahí. Nuestro éxito en ganar y discipular se fundamenta en la autoridad, poder y triunfo absoluto de Cristo. Mire lo que dice el texto ahí, dice: toda potestad me es dada. Esa palabra potestad es autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Y dónde más? Vamos a hablar, siguiente por favor, de la realidad presente versus la verdad eterna. La realidad presente versus la verdad eterna. Si vamos a ganar y a discipular almas con éxito en nuestro tiempo y en nuestras naciones o en nuestro país, vamos a tener que adoptar un concepto correcto en lo que concierne a la guerra espiritual y al triunfo total de Cristo. Un concepto correcto. Y para eso vamos a hablar de unas perspectivas básicas para interpretar lo que es la guerra espiritual. Una primera perspectiva: la visión fatalista, realista, que es una forma de ver la iglesia como una víctima del sistema y del reino de las tinieblas. Esa es la primera visión que tiene la gente, algunos creyentes, con respecto a lo que es la iglesia del Señor. Es decir, una iglesia sin impacto, una iglesia pobrecita, sin influencia, donde muchos ven, y aún dentro de las iglesias, y aún dentro de aquí, aunque no lo crea, hay gente que ve la iglesia como que simplemente es la que tiene que resistir y soportar el avance diario del reino de Satanás. El más grave error en este tipo de perspectiva radica en ver la iglesia en base a todo lo malo que pasa actualmente en el mundo. Muchos creyentes que sostienen esta ideología dicen tener una visión que es la real, pero están completamente equivocados. Que es la real, o sea que esta es la visión, que es una forma de ver la iglesia como una víctima del sistema y del reino de las tinieblas. Nosotros somos los pobrecitos, los perseguidos, y miramos la iglesia de esa manera. Un verso de la Biblia, hasta utilizan un verso para apoyar esta teología. Por favor, ¿quién me ayuda a leer? Primera de Juan 5:19. Vamos a encontrar eso allí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí se basan. El mundo entero está bajo el maligno. En base a eso toman esta visión fatalista, realista. Pero quiero decirle algo: toda autoridad, lo que pude leer en Mateo 28:18, toda autoridad. En los originales se traduce, mi amado, toda autoridad. Toda autoridad ha sido dada al Señor en el cielo, y ¿dónde también? Entonces, mi amado, si es dada en la tierra, el maligno no tiene el control completo sobre la tierra. Él no gobierna completamente sobre la tierra. Vamos a una segunda perspectiva. La siguiente, vamos a ver la segunda perspectiva. Una perspectiva básica para interpretar la guerra espiritual. Una óptica triunfante y verdadera. La de ahorita era fatalista y realista. La realidad, tenemos que entender que la realidad es como nosotros la interpretamos, algo basado en nuestras propias experiencias y conocimientos personales. Pero hay que entender, mi amado, que a veces esas experiencias personales y ese conocimiento que tenemos, aunque usted no lo crea, a veces no es verdad. A veces lo que nosotros sabemos o la experiencia que tenemos resulta ser que no es verdad, sino una mentira. Lo que pasa es que no nos gusta reconocer que es una mentira, pero en realidad a veces es una mentira que nosotros mismos no las creemos. Entonces, ¿qué es la verdad? Vamos a preguntarnos eso. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver qué es la verdad. Mire bien, lo que Dios ha dicho en su palabra, esa debe ser la verdad gobernante en nuestras vidas. Lo que Dios ha dicho en su palabra, esa debe ser la verdad gobernante en nuestras vidas. Y nuevamente Moisés, que dice Mateo 28:18, dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso es una verdad absoluta. Es una realidad absoluta. Jesús lo declara como algo absoluto. La palabra
toda implica que es total, completa, absoluto y universal. Entonces, mi amado, esta es la realidad de lo que es la perspectiva correcta. Lo que Dios ha dicho en su palabra, eso debe ser la verdad gobernante en nuestra vida. Que es lo que Dios dice, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dígale que está a su lado, toda es toda. Dígale que está a su lado, toda es toda. Ahora, mire bien, tenemos que entender esa palabra autoridad cuando es aplicada. Jesús la enseña o los escritores bíblicos la enseñan desde el punto de vista de lo que están viendo. Los reyes de la tierra, cuando iban a conquistar naciones, aplicaban una palabra que se conoce en el griego como exousia, que es lo que realmente es la palabra que se utiliza para autoridad y significa dominio. Entonces los reyes, cuando iban a conquistar, tomaban el dominio de una nación. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo. Yo tengo el poder para apoderarme de una nación como rey que soy. Tengo todo el poder para apoderarme de las naciones de la tierra. La palabra también, exousia, también habla de jurisdicción. Esto involucra un derecho legal de gobernar y decidir soberanamente. Acuerde que lo está hablando desde el punto de vista de rey, no está hablando de presidente. Recuerde que los reyes en aquel tiempo hacían lo que les daba la gana. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús está hablando. Y Jesús está diciendo, yo soy el Señor que tiene toda autoridad en el cielo y la tengo también en la tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que Jesús tiene toda autoridad en la tierra, amado. Dígale que está a su lado, Jesús tiene toda autoridad en la tierra. Otros significados de autoridad, de exousia, son fuerza, poder. Eso nos habla de su poderío, de su señorío y su supremacía, que ahora Él puede manifestar en los cielos, pero que también puede manifestar en la tierra. Entonces es importante entender el término de autoridad. Así que grabémoslo en nuestro corazón. Entonces es aquí donde descubrimos que Cristo no ganó en parte. Dígale que está a su lado, Cristo no ganó en parte. Dígale, ni tampoco empató con las tinieblas. Dígale, Él se ganó el mundial. Dígale, el primer mundial se lo ganó Cristo. Tuvo el triunfo definitivo y total, mi amado. Él tuvo el triunfo definitivo y total sobre todo lo que es la tierra. Mire bien, me pasa la siguiente, por favor. Voy a leer un texto en una versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. ¿Por encima de qué? Todo. ¿Por encima de qué, amado? Todo. Todo es todo. Voy a repetirlo, todo es todo. Sean gobernantes, es decir, aun la gente del gobierno, aun los presidentes, o autoridades, o poderes, o dominios, diablo, demonio, potestad, principado, reyes, lo que usted quiera, Donald Trump, lo que usted quiera nombrar, mi amado, o otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad ¿de quién? ¿Qué ha puesto bajo la autoridad de Cristo? Dígalo duro, ¿qué ha puesto bajo la autoridad de Cristo? Todo, dígale que está a su lado, todo es todo. Dice, mire bien, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de ¿cuántas cosas? De todas las cosas, ¿para beneficio de quién? Voy a preguntar de nuevo, ¿para beneficio de quién? Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, eso es para tu propio beneficio. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros pensamos que que Cristo tiene poder en unas cosas sí, pero en otras no. Voy a repetir de nuevo. Nosotros pensamos que Cristo tiene poder en unas cosas sí y en unas cosas no. Y en una de las cosas que nosotros pensamos que Él no tiene poder es cuando nosotros vamos a compartir el evangelio a la gente. Decimos es que esa persona es dura. ¿Acaso Dios no tiene el poder para cambiarlo? Dios tiene el poder para cambiarlo. Ahí lo está diciendo. Que Él tiene el poder, tiene todo poder. Mi amado, ese diablo que está en esa persona no tiene autoridad sobre Cristo. Ya Cristo lo venció. Y ahí está escrito, léalo allí. Usted lo puede ver en la Nueva Traducción Viviente para que lo pueda entender un poquito mejor. La Gran Comisión anuncia el triunfo total de Cristo. Cuando usted y yo estamos predicando, estamos anunciando el triunfo total de Cristo y de su gobierno y autoridad en los cielos y en la tierra. Y el apóstol Pablo, bajo la revelación del Espíritu, él también lo confirma. Alguien que me ayude a leer Colosenses capítulo 2, versículo 15 al 16. Colosenses capítulo 2, versículo 15 al 16. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo sobre ellos en la cruz? Triunfó. Dígalo duro, ¿qué hizo? Triunfó.
¿Triunfó o no triunfó? Entonces, mi amado, una vez más el apóstol Pablo está recordándonos lo que Cristo había dicho. Y en este texto también lo recuerda. Lo que Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él lo está recordando allí, lo recuerda con este texto y una vez más lo confirma. Entonces, pero cuando nosotros vamos a compartir a la gente, nosotros pensamos que vamos a compartir un pobrecito Dios. Nosotros pensamos que vamos a compartir un Dios debilucho. Nosotros pensamos que lo que tenemos no es suficiente para esa persona. Y el Señor nos está diciendo en la palabra que lo que tenemos o el que tenemos es el más poderoso que existe. No hay nadie ni nada que pueda compararse o competir con Él. Nuestro Dios es totalmente poderoso. Pero quien le quita o le resta poder es usted. Y no es que le quite o le resta poder en su persona, sino en la persona suya, en su mente y en su corazón. Entonces es importante, mi amado, que nosotros entendamos que nuestro Cristo tiene poder sobre todo. Dígale que está a su lado, tiene poder sobre todo. Así que debemos entender que el enemigo que enfrentamos y que nos causa tanto mal ya fue derrotado, ya fue despojado y avergonzado. Nuestra guerra, mi amado, no es para vencer. Nuestra guerra es para hacerle entender a Él que ya está vencido. Pero ya Cristo lo venció. Ya es una guerra que está ganada de antemano. Ya es una guerra que está ganada de antemano. No sé si me hago entender. Por ejemplo, todo el mundo, ahora como estamos en época de mundial, todo el mundo, bueno, ya Alemania salió, pero los primeros días los que iban a jugar con Alemania iban con miedo. ¿Por qué? Porque ya hay una trayectoria de 4 mundiales ganados. Igual con Brasil, aunque traiga el peor equipo, la gente dice que Brasil es Brasil. Porque ya hay 5 campeonatos mundiales ganados. Es como el que juega con Real Madrid. El simple hecho de escuchar ese nombre y de saber, aunque metan los peores jugadores del mundo, ese nombre, mi amado, ya habla de un cúmulo de victoria. Pues yo quiero decirte algo, el Cristo que tú y yo tenemos lo ha ganado todo. Y le ha ganado a todos. Entonces, ¿por qué esconderlo si le ha ganado a todos? ¿Por qué tenerle miedo a lo que tiene la gente dentro? Si lo que tenemos nosotros es más poderoso que el que está en ellos. Entonces es importante que nosotros entendamos a la hora de compartir que usted lleva poder dentro de su vida. Que lo que va a salir de su boca es poder para cambiar y para derrotar lo que está en esa persona. ¿Me hago entender? Otra realidad presente versus la verdad eterna. Vamos a otra realidad presente versus la verdad eterna. El evangelio no está fundamentado en lo humano, sino en lo divino y eterno. No en lo que nosotros podamos hacer algún día por Él, sino en lo que Él hizo por nosotros. Voy a repetir eso. El evangelio no está fundamentado en lo humano, sino en lo divino y eterno. No en lo que nosotros podamos hacer algún día por Él, sino en lo que Él hizo por nosotros. Cuando Jesús, mi amado, después de la resurrección, le comunica la visión a sus discípulos de ir a discipular las naciones enteras y de enseñar las naciones enteras, lo cual él había impartido por 3 años, pero que llegó el momento que tenían que hacerlo. No lo hace en una conferencia abierta, sino que llama a sus discípulos, mi amado, encerrados en un grupo cerrado, y allí le enseña todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces moviliza a sus 11 hombres que están aún atemorizados por todo lo que les ha tocado vivir durante la última semana. Y pone sobre ellos, sobre sus hombros, la responsabilidad del evangelismo mundial. Mi amado, si usted es un consejero sabio, si usted es un psicólogo preparado, o si usted es un manager o maneja personal, no se necesita tener 5 sentidos o no se necesita tener un supermáster para entender que esta gente no estaba preparada para hacer ese trabajo de ir a discipular o impartir la visión de Jesús por las naciones. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No era la gente más capacitada. ¿Por qué digo que no era la gente más capacitada? Porque todavía no tenían muy clara la visión y pareciera que aún no se han recompuesto psicológicamente de tantos golpes emocionales. Señoras y señores, número 1, vieron a su maestro ser torturado. Número 2, uno de los miembros se suicidó. Número 3, el líder principal del grupo terminó negando al líder más importante, que era Jesús. Y número 4, mi amado, si usted analiza, todos estaban dudando si Jesús era genuino. Y sin embargo, a pesar de esto, Jesús les entrega la responsabilidad de que vayan e impartan su evangelio por todas las naciones.
¿Qué le quiero decir con esto, mi amado? Que aquí descansa y se basa el poder de Dios, la autoridad y la supremacía del evangelio, que no depende de los hombres, sino que depende de sí mismo, porque está respaldado por el mismo Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted va, no va solo. Hay algo dentro de usted que va a salir que es muy poderoso, que es el poder de Dios representado en usted. Entonces el asunto es que cuando nos vamos a ganar a alguien, nos automenospreciamos porque pensamos que somos nosotros solos y no entendemos que el evangelio en sí mismo tiene poder y autoridad para cambiar a cualquier vida. Dígale que está a su lado, el evangelio en sí mismo, dígale, es poderoso. No sé si me hago entender. Entonces tú no necesitas tener la mayor preparación, la mayor retórica. Lo que tú necesitas entender, asimilar y que te sea revelado es que Cristo tiene todo poder y toda autoridad, no solo en el cielo, sino también en la tierra. No sé si me hago entender. Entonces, mi amado, si usted mira ese cuadro de los discípulos, ninguno estaba preparado, pero fueron efectivos. ¿Me hago entender? Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale, no pienses que no tienes la preparación. Dígale, porque no se trata de la preparación. Dígale, se trata del Dios que va contigo. ¿Me hago entender, amado? Entonces todos los que estamos aquí estamos preparados para ganar y discipular. Nunca lo olvide. Mire bien, le voy a explicar la diferencia entre llamado y profesión. Haga conmigo así, llamado y profesión. ¿Cuántos son profesionales aquí en una área? Levánteme las manos. No importa que no hayas ido a la universidad, profesional en la construcción, profesional en la cocina, porque el hecho de trabajar tantos años en un área te convierte en un profesional. Levánteme las manos los que son profesionales. Señoras y señores, la diferencia entre profesionalismo y llamado del Señor es que el profesionalismo se basa en la fuerza y el conocimiento del hombre, mientras que el llamado depende del poder de Dios. Creo que no me hice entender. Mi amado, por eso un pastor que intenta manejar la iglesia con profesionalismo se va a frustrar. Porque esto no depende del hombre, esto depende de Dios. No sé si me hago entender. ¿Sabe? Algunos se me han acercado y me han preguntado, algunos consiervos y me han preguntado que cómo esta iglesia que ha sufrido tanto y que sigue sufriendo tanto, porque afuera tenemos una fanaticada que habla bien buenos por fe de nosotros, cómo esta iglesia por tantos años se ha mantenido y sigue siendo aún la iglesia más creciente en español. Lo que pasa es que como usted no sale de aquí no se da cuenta, pero vaya a otras iglesias en español y se dará cuenta. Entonces ellos me preguntan cómo es que lo logramos y yo les digo, sencillo, yo aprendí algo. Aprendí a decirle al Señor que Él es el apóstol de esta iglesia, el pastor de esta iglesia, el maestro de esta iglesia, el evangelista de esta iglesia y el dueño de esta iglesia, que yo no soy el dueño, yo simplemente trabajo para Él. Entonces, si tú un día anhelas ser pastor, olvídate que es en tu sabiduría. Porque aquí usted podrá ver pastores hispanos, hermanos, con mucha más sabiduría que yo, con mucha más preparación que yo, y que de pronto son más, óigame bien, usted lo ve más profesionales que yo, pero eso no se trata, mi amado, de lo que yo pueda hacer, sino de cuánto yo me humillo delante de la presencia de Dios para que Él sea tocando las vidas y los corazones. Dile que está a su lado, hay una gran diferencia entre llamado y profesión. Yo no puedo manejar esta iglesia como un abogado. Yo tengo que dejar al Señor que sea Señor. Y usted ve, mi amado, que pastores que quieren cambiar la gente con su estilo, que quieren cambiar la gente con su conocimiento y no entienden que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor. En otras palabras, yo nunca le puedo cambiar el pensamiento a una persona, por mucho que lo aconseje, por mucho que lo discipline. Por eso yo siempre le digo a usted que sirve en esta iglesia, deje de gritar a la gente, deje de maltratar a la gente. Usted no cambia a nadie. Meta la oración y usted va a ver que Dios iba a cambiar y Dios iba a transformar. Una iglesia local o un grupo de creyentes que no tenga avivamiento o no estén manifestando el gobierno de Dios, no significa que Cristo o su reino esté en derrota. La victoria y el triunfo de Cristo nunca dependerá de lo que la iglesia crea bajo ciertas circunstancias. Cristo venció
totalmente y punto. Si yo no camino en el poder de Dios, si yo no gano almas, si yo llevo una vida de cristiano derrotado, no es porque nuestro Cristo no sea poderoso, es porque yo no estoy caminando como tiene que ser, en creer que Él tiene toda autoridad, no solo en los cielos, sino también en la tierra. ¿Me hago entender? Porque cuando uno está pasando por la prueba, uno como que dice, ay, pobrecito, mi Cristo no tiene poder para sacarme de este problema financiero. O no tiene poder para convertir ese sinvergüenza que tengo 10 años de estar predicándole. No, mi amado, Cristo venció y punto. Y está sentado en el trono, a la diestra del Padre. Ya Él venció. Dígale que está a su lado, ya Él venció. Si no estamos caminando como tiene que ser, mi amado, si no estamos caminando en esa victoria, no es culpa de Cristo, es culpa de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo operar? Vamos al siguiente. ¿Cómo operar en medio del sistema presente? Nuestra misión en el mundo en donde estamos, pero al que no pertenecemos. Diga conmigo, estoy en este mundo, pero no pertenezco. Si no lo sabía, acuérdese. Su ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo. La Biblia dice que usted está sentado en lugares celestiales junto a Cristo. Jesús dijo, mi amado, óigame bien, que estábamos en este mundo, pero que no éramos de este mundo, dice en el libro de Juan. Entonces, óigame bien, es entrar con las armas del reino de la luz y sacar a la gente de la mentira y oscuridad y arrebatarla al reino de la verdad y a la luz a través de la predicación y el discipulado. Así sacamos a la gente, mi amado, del sistema presente. Este sistema es una red de mentira, engaños y apariencia que logra atrapar a la gente. Este siglo, este sistema presente que el apóstol Pablo nos ordena a no moldearnos según Romanos 12:2. Vamos a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo. Dile que está a su lado, no te conformes al sistema. Este sistema es toda una corriente de ideologías, de modas, donde se diseña, donde dicta lo que es correcto y permitido. Todo esto con el fin de arrastrar a la gente enredándola en argumentos, falsedades y paradigmas mentales para que no le resplandezca la luz del evangelio. Eso es lo que hace el sistema, colocar un velo sobre la gente. Mi amado, taparle la realidad a la gente. Pero nuestra misión es esta. Usted está en el mundo para eso. Dile que está a su lado, tú estás en el mundo. Señale en la pantalla, dígale, para eso. Nuestra misión en el mundo donde estamos, pero al que no pertenecemos, es entrar con las armas del reino de la luz y sacar a la gente de la mentira y oscuridad y arrebatarla al reino de la verdad y de la luz a través de la predicación y el discipulado. ¿Me hago entender, amado? ¿De qué manera trabaja este enemigo herido, derrotado y despojado en el mundo y cómo opera contra la iglesia? Él trabaja cegando, poniendo vendas mentirosas que lleven a la gente a reaccionar en contra del ganador de alma y oponiéndose a Dios cuando el evangelio le es predicado. La función principal del diablo, mi amado, de este enemigo vencido, despojado y derrotado con la iglesia, es distraerla de la intención original. Dígale que está a su lado, el diablo te distrae. Dígale, el diablo te distrae. Yo le aseguro, mi amado, que si hoy repartiera comida tuviéramos la iglesia llena. Pero como se trata de esto, es más, yo sé que algunos en el camino encontraron mucha distracción para venir. Trabas, se dañó el carro, fulano se te atravesó, fulano, mi amado, si era yo hasta en medio de la alabanza me tocó arreglar allá cosas llamando por teléfonos. Porque cuando se trata de esto, el diablo te va a distraer. Dígale que está a su lado, el diablo te va a distraer. Para esto no te van ganas de venir. Olvídate que van a dar ganas de venirte los viernes, cuando se trata de un taller como esto, de ganar y discipular almas. Porque el diablo sabe que este es el corazón de Dios, que este es el corazón y la misión de la iglesia en la tierra. Entonces, en cuanto a esto, tú no vas a tener mucho entusiasmo, pero lo necesitas, porque este es el sueño de Dios. Y recuerdo lo que aprendimos la semana pasada. A través de este sueño Dios nos bendice. Dígale de su lado, a través de este sueño Dios nos bendice. Entonces, mi amado,
lo que hace entonces es incentivar a la iglesia a organizar buenas actividades, pero que con nada cumplan con la misión de resplandecer y ser luz. Es más, quiere que le diga algo, hasta el diablo respalda algunas actividades dentro de la iglesia. Dentro de las iglesias. ¿Cuáles son las que respalda el diablo? Siempre y cuando no sea, mi amado, si se trata de una actividad donde no van a ganar y discipular, la respalda. Vamos a hacer un cultico chévere de rumba y no invitaron a nadie. El diablo respalda. Y salimos nosotros, qué culto tan bueno. Claro que estuvo bueno, el diablo lo respalda. Porque él lo que nos quiere tener es encerrados y distraídos. No sé si me hago entender. ¿Habrá alguien aquí que tenga el discernimiento? Enviados a un sistema de oscuridad. Vamos a la siguiente, por favor. Enviados a un sistema de oscuridad. Algunas preguntas frecuentes. Muchos cristianos tienen un patrón de pensamiento erróneo en cuanto al triunfo de Cristo. Creen que en el triunfo de Cristo nos asegura ganar sin problemas ni oposición. Y es ahí cuando muchos comienzan a darse cuenta que no siempre es fácil establecer el reino de Dios en una familia, en una comunidad, en una persona, y comenzamos a sentir el desánimo. Es más, podemos llegar hasta el momento, hay creyentes que han llegado hasta el momento de dudar del triunfo de Cristo en la cruz cuando le están predicando a alguien. Nunca cambies la teología eterna y la palabra de Dios por algo que en nuestra vida no esté funcionando. Dígale que está a su lado, aunque no funcione, la verdad eterna no cambia. Dígale, Cristo triunfó y punto. ¿Alguien puede decir amén a eso? Algunas preguntas. ¿Por qué somos enviados a ganar y discipular por Cristo a un mundo que aborrece el evangelio, si es un llamado que implica tanto peligro y riesgo? ¿Por qué Cristo nos confía una tarea que podemos reprobar? ¿Cómo se atreve a correr el riesgo de confiarnos una de las misiones más importantes? ¿Está de acuerdo que esas preguntas surgen? Vamos a la respuesta. El siguiente, por favor, Chelsea, gracias. ¿Alguna respuesta? Vamos a la respuesta. ¿Algunas preguntas frecuentes? Respuesta. Porque Él sabe que triunfó. Sabe que derrotó toda fuerza maligna. Él sabe que tiene las llaves en su mano. Y sabe que por haber despojado todo el reino del mal, no hay nada que las tinieblas puedan hacer y que puedan arruinar lo que Él obtuvo por nosotros en la cruz. Por eso Él mandó los 11. Gracias, José. Porque Él estaba seguro, no dudaba de que le había ganado al diablo, que había vencido la muerte, que había vencido la pobreza, que había vencido la enfermedad, que había vencido el pecado, que había vencido, mi amado, todo lo que se levantó en su contra, lo venció. Y por eso Él nos da la autoridad para que vayamos a predicar. Dígale que está a su lado, dígale, por eso Él te envía con autoridad. Por eso Él te envía confiadamente. Confiadamente. Usted sabe que el Señor perdona todos los pecados, ¿sí o no? Hay uno que no perdona. Recuérdeme cuál es. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué puso el Espíritu Santo sobre esos 11 cabezones? ¿O por qué lo coloca sobre nosotros si sabe que nosotros le fallamos? ¿Se da cuenta? Él confía en usted. Dile que está a su lado. El Señor confía en ti. ¿Y por qué confía? Porque Él sabe que Él ganó. Él sabe que Él triunfó. En otras palabras, Él te está mandando a pelear una pelea que ya ganó. Dígale de a su lado, ya esta pelea está ganada. Dígale, así que sal a ganar almas. Vamos a la siguiente, por favor. Así como hemos recibido una misión, también nos ha sido otorgados los recursos y herramientas para cumplir con dicha tarea. Dile a tu hermano que está a tu lado, Él no te manda sin nada. Dígale, Él te da herramientas. No es como alguna empresa que te contrate y bueno, y no te dan entrenamiento. No, usted métase y haga lo que usted pueda allí. No, que usted es encargado del sistema, pero no hay ni una computadora. No, Él te da las herramientas. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad, autoridad, en otras palabras, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada
les dañará. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, ¿tienes herramientas? Dile, ¿tienes autoridad? Mire bien, y esa palabra potestad es la misma que se utiliza en Mateo 20 cuando él dice toda potestad. Esa palabra es exousia. Usted también tiene dominio, usted también tiene poder, usted también tiene fuerza. Usted también tiene, mi amado, óigame bien, tiene influencia para conquistar un territorio y para ejercer gobierno, como la tiene el Señor. Dígale de a su lado, dígale, la misma autoridad que hay en el Señor, la hay en tu vida. ¿Estamos de acuerdo en esto, amado? ¿Estamos de acuerdo en cuanto a eso? ¿Saben? Esta promesa no ha sido dada dentro del contexto de la gran comisión. Cuando tenga chance, léalo en su casa o ahí mismo. Usted va a leer que la misión de los 70, los que fueron a ganar y discipular. Vamos a decir, yo agarro a Jorman, yo le entrego una tremenda computadora que me costó $10,000, se la doy a él. Pero resulta que no está haciendo nada para la iglesia. ¿Para qué carrizo se la voy a dar? No sé si me hago entender. Es como una empresa a usted que le dé, vamos a decir, que le esté pagando 3,000 florines, pero usted nunca vaya a trabajar. Entonces el Señor, ¿para qué le va a entregar esta autoridad si no se gana nadie? Si no sale a reprender al diablo en la calle. Si no sale a echarle la serpiente y los escorpiones que cargan la gente por dentro. No sé si me hago entender. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, esos 3,000 florines van a venir. Pero hay que trabajar. Esos 3,000 florines ahí están. Te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y dice, sobre toda, ¿cuánta fuerza? Hay gente, mi amado, que cuando le hablan de principado tiembla enseguida. No le tenga miedo, dice, sobre toda de fuerza el enemigo y nada te dañará. ¿Usted quiere que le diga algo, amado? ¿Se acuerda cuando hablaron de los camellos, mi esposa y Carol, se acuerda? ¿Hablaron del servicio? Pues yo quiero decirte algo, el que gana y disipula alma es prácticamente una persona indestructible. Ahí lo dice, ¿y nada qué? No, que estoy enfermo, mi hermano, me dio una gripa, pero el diablo no te va a poder matar. Porque el Señor sobre el ganador de alma y el discipulador de alma coloca una cobertura especial. Ejemplo, ¿quiere un ejemplo? Pregúnteme, pastor, deme un ejemplo bíblico. Dígame, quiero Biblia. ¿Usted no ve todo lo que pasó el apóstol Pablo? Ayuno, persecución, azote, lo apedrearon. Nada de esto lo mató, sino cuando Dios dijo que tenía que morir. ¿Por qué? Porque ganaba y discipulaba. Entonces dice, este tipo no se lo pueden llevar porque este tipo me es útil. No sé si me hago entender. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, si tú ganas y discipulas almas, dígale, Dios te necesita vivo entonces. Así que si el doctor te dio 6 meses de vida, está equivocado, porque si tú ganas y discipulas almas, Dios te va a tener en vida. Dios te va a tener en vida. No sé si me hago entender. ¿Por qué usted cree que Dios resucitó a mi mamá? ¿Porque era muy buena? No, porque parece una loca ganando y discipulando. Siguiente, cuando se nos revela que el invencible nos envía, entonces sabemos que ganar y discipular el mundo ya deja de ser una misión imposible y nos transformamos en agentes del reino con una misión llamada fracaso imposible. Pero tiene que revelarse. Entonces, mi amado, ¿qué le quiero decir yo con esto? ¿Qué le quiero decir? Cuando una persona no gana y disipula, me está diciendo a mí que su Dios no es poderoso. No, apóstol, yo creo en el poder de Dios. ¿Dónde están tus discípulos? Los que te has ganado este año, ¿dónde están? No, yo creo que Dios es poderoso. Tú no crees nada. Los frutos hablan. Por el fruto tú conoces a la gente. No sé si me hago entender. Dile a tu hermano que está a tu lado. Vamos, dígale. Nuestro Dios es invencible. ¿Es invencible o no es invencible? Entonces, ¿por qué callamos? Si es invencible, ¿por qué callamos? No deberíamos callar, mi amado. Entonces es importante entender esto en nuestro corazón. Vamos a la siguiente, por favor. Es importante identificar los pecados de nuestra tierra. Es importante identificar los pecados de nuestra tierra. Toda ciudad o familia que uno quiere ganar
se caracteriza por una cierta especie de pecado y maldad que gobierna en aquel lugar. Nuestra responsabilidad es identificar primero el pecado que se trata y levantarlo en oración, humillación, ayuno y quebranto por esa familia o por esa persona. ¿Por qué cree, mi amado, que yo puse esa oración de 5:30 a 5:45? Que por cierto, si hay unos que no se levantan, ni un día se han levantado. Esa persona, mi amado, que tú vas a invitar ese día no se va a convertir a menos que sea por la misericordia de Dios. Entonces no solamente hay que orar por la persona, desde ya identifique qué es lo que no la deja acercarse al Señor. Y humíllese y llore por esa persona. Levántese con las legañas allí, Señor, tócale el corazón. Mira que el adulterio no lo deja llegar porque le gusta el adulterio, Señor. Sácalo del adulterio. Arráncalo, libértalo ese día del adulterio, Padre. No sé si me hago entender. La humillación y la confesión de los pecados forman, mire bien, la base para poder operar en autoridad y poder. Ejemplo, pregúnteme, yo sé que usted, yo lo malacostumbré. Pregúnteme, apóstol, necesito que me dé Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento. Hay una frase que ellos usaban mucho y si usted ha leído la Biblia lo va a encontrar. Decía, Señor, hemos pecado contra ti. Pregunto, ¿Moisés había pecado contra el Señor? ¿Había murmurado contra él? No. Y sin embargo, cuando el pueblo fallaba, decía, Señor, hemos pecado contra ti. Pero él no pecó, pero se incluía. Le coloco otro ejemplo, Nehemías. Vamos al siguiente, por favor. Nehemías, mire bien, mire bien. Nehemías, un hombre limpio, un hombre culto. Es más, ni vivía en la ciudad de Jerusalén. Recuerde que él era el copero del rey. Vivía en una ciudad importante y llena de riqueza y se va a la pobre Jerusalén, donde él ni siquiera nació allí. Pero como sus antepasados eran de allí, sentía que era la ciudad de su alma. Como por decir, los hijos de los dominicanos o colombianos o venezolanos que nacen aquí, pero que no son de Colombia, pero en el mundial se ponen una camisa de Colombia. Así se sentía Nehemías. Y Nehemías lloraba por Jerusalén sin conocerla, por las historias que le contaban, que sus muros estaban destruidos. Y cuando llegó allá, mire lo que dice: ahora está atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Mira lo que dice, que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Me hago entender, amado? El tipo se metió en la película. Métase en la película por la gente. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, este amigo mío y a mí. Perdónanos, Señor, por esta familia. Perdónanos el pecado de Curazao. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Otro ejemplo. Vamos al siguiente, por favor. Profeta Jeremías. Aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Y Nehemías no había pecado. Jeremías, perdón, no había pecado. Y él se mete en el paquete. Pero es que nosotros tenemos tanta justicia y tanta santidad que no queremos meternos en el paquete. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay que humillarse por la gente que vamos a ganar. Dígale, dígale. Mi amado, de 5 y lo que se tiene que humillar son 15 minuticos. No es mucho lo que hay que humillarse. Vamos al siguiente, por favor, para avanzar lo más rápido que podamos. Contrarrestando y neutralizando la fuerza del enemigo. Después de humillarnos, podemos entrar en un tiempo de intercesión. Después de humillarnos, guerra espiritual y palabra profética para neutralizar las mentiras de los espíritus y el hombre fuerte. El enemigo, pese a que está derrotado, no siempre deja ir inmediatamente, sino que se opone usando al máximo todo lo que tiene para retener. ¿Sí o no? Aunque Dios estaba con Moisés cuando trataba de sacar al pueblo de las garras de la esclavitud egipcia, el faraón no lo soltó de una, sino que le tomó tiempo y juicio sobre la nación. Una y otra vez Moisés se presentó delante de Faraón con el mismo sermón.
Con la misma palabra le repitieron: Jehová, el Dios de Israel, te dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondía: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. La misma cosa le repetía, y el tipo no lo dejaba ir. Así es el diablo. Faraón, quien tipifica ahí, mi amado, es el diablo. El diablo no quiere soltar a la gente, pero usted tiene que insistir. Dígale que está a su lado: hay que insistir, hay que perseverar. Intercesión, guerra espiritual, palabra profética. Haga intercesión, haga guerra espiritual por las personas. Señor, liberta a esas personas, reprenda a los demonios y declare con su boca, mi amado, así como a veces utilizamos la boca para hablar cosas que no tenemos que hablar, vamos a utilizarla para declarar libertad en esas personas, que serán hijos de Dios. No sé si me hago entender. El ganador y discipulador de almas debe ser un intercesor por las almas. Dile a tu hermano que está a tu lado: eso de intercesión no me gustaba mucho, pero hay que hacerlo. ¿Por qué Dios no nos permite tener una victoria inmediata? Es una pregunta que nace en nuestro corazón. Ante todo, mi amado, no poseer la victoria aquí y ahora no significa que no la tengamos. Nuestra victoria siempre descansa en la cruz. Dígale que está a su lado: nuestra victoria siempre descansa en la cruz. Sin embargo, creo que Dios usa y permite ciertas cosas, mi amado, que pasen ciertas cosas, porque Él tiene su propia manera de tratar, ¿cómo decirlo?, con determinados sujetos o grupos. Él tiene determinado, por ejemplo, usted tiene 10 años predicándole a alguien, y predicándole y nada que se convierte. A lo mejor Dios está tratando algo con esa persona. ¿Se acuerda de Faraón? Dice que Dios sabía que, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Que él había endurecido el corazón de Faraón. Pero Moisés no le dejó de hablar. Ahí voy. Moisés no le dejó de predicar. Deja ir al pueblo. Jehová, el Dios de Israel, me ha dicho que deje a su pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. Y dice: ¿quién es Jehová? Y se lo repetía, y se lo repetía. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Repetirlo y repetirlo. Usted no sabe que Dios está tratando allí. Mi hermano, a lo mejor lo que Dios está haciendo es para que el día que se convierta nunca más regrese al mundo. Para que vea tanto la mano de Dios que nunca más quiera mirar al mundo. ¿Así me hago entender? Y no solamente está tratando con el sujeto, también está tratando con nosotros. Señoras y señores, yo les dije hace poco, algún domingo les dije, que llevamos casi 22 años cumplimos de estar orando por mi hermana, la que estuvo aquí en Curazao conmigo. Ya en Panamá va a una iglesia por sí misma. Nadie la tiene que obligar. ¿Me hago entender? Pero fueron 22 años. Y ya nosotros, cuando se nos presenta alguien, si en el menos nos escuchó, nos dejamos de orar por él. Yo pregunto, si te oras por él 30, 40 años, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que convertir, así sea un día antes de morirse. No sé si me hago entender. Porque es la fe y es la autoridad que Dios nos dio. No que mis hijos están endiabolicados, no. Si usted declara, es más, aunque te separes del hombre o la mujer, no deje de orar por él. Si es del Señor, es del Señor, es del Señor y es del Señor. Aunque ya no sea más tuyo, ni quieres que sea más tuyo. Pero se trata de su alma, se trata de su salvación. ¿Sí o no? Entonces, si usted cree que el jefe es suyo, mi amado, por muy duro que parezca, es de Dios, va a ser de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que perseverar, tienes que seguir ayunando, tienes que seguir guerreando, tienes que seguir declarando palabras. Recuerde, mi amado, que el más fuerte en esta batalla es el que ya ganó, el Cristo triunfante que ahora habita en nosotros. Así que no importa lo difícil que se vea la situación en nuestro entorno, el enemigo ha sido vencido y ahora es nuestra misión despojarlo de las vidas. Dígale que está a su lado, es nuestra misión despojarlo de las vidas. Amén. Otra razón ahí importante, mire bien, para levantar una cosecha de almas primero hay que entrar en tiempos de humillación y guerra espiritual. Eso es importante. Yo le voy a dar un consejo, mantenga como hábito ayunar. No cuando yo le diga, ayune 2 veces a la semana.
Intente ayunar. Y número 1, se va a conectar con Dios. Número 2, va a salvar el alma. Y número 3, le va a servir para rebajar la barriga. Y para mantenerse más saludable. Porque limpia. Y aparte de eso, le va a servir para contrarrestar la carne, para cuando la tentación se levante, usted venga más fuertecito. Porque eso hace el ayuno, fortalece tu espíritu, es una arma espiritual. Ahora, ayuno sin oración es pasar hambre. Lo repito de nuevo, ayuno sin oración es pasar hambre. Tú puedes estar trabajando, pero estás teniendo comunión con Dios. ¿De acuerdo? Vamos al segundo alineamiento para ver si avanzamos rapidito, a ver si alcanzo algo. Para ser efectivos en la gran comisión no podemos divorciar la evangelización del discipulado. Ambos son partes de una misión indivisible. Marcos 16, 15, alguien me ayuda a leerlo por favor. Y Mateo 28, 19. Uno lee Marcos 16, 15, otro lee Mateo 28, 19. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Muy bueno. El otro, por favor, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted ve, está mezclada la predicación, la evangelización con el discipulado. Hay cosas que en el Señor no se pueden divorciar. Un esposo y una esposa. ¿Sí o no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca se puede divorciar. Son uno solo. Esposa y esposa, una sola carne delante de Dios. Es más, no tenemos que irnos a casos bíblicos. Vamos a irnos a casos prácticos. Uno no puede divorciar el grupo de alabanza del sonido. Por eso es que usted ve que cuando no viene el del sonido, tremendo problema. Ellos pueden cantar muy lindo y tocar muy lindo. Que si no hacen un buen sonido, eso suena mal. Y si el del sonido no tiene un buen grupo de alabanza, tampoco suena bien. Entonces hay cosas que no se pueden separar. Dígale que está a su lado, hay cosas que no se pueden separar. Y esto no se puede separar. Por ejemplo, otra cosa. Hay gente que le gusta leer mucho la palabra, pero que no ora. Entonces esa persona pronto cae en trampas del maligno. Porque es necesaria la guía del Espíritu para saber cómo aplicar la palabra del Señor. Recuerda que Él es el autor de la palabra. No sé si me hago entender. Pero está la otra cara de la moneda. Está el que le gusta leer, orar mucho, pero no lee nada de Biblia. Esa persona, aunque esté llena del Espíritu Santo, mi amado, puede terminar destruida por la falta de conocimiento en la palabra del Señor. Entonces, leer la palabra y orar, eso va parejito. No sé si me hago entender. Eso tiene que ir parejito, mi amado. Discipulando a los ganados. Vamos rapidito. Siguiente, por favor. Gracias, Chelsea. Discipulando. Predicad. En Marcos 16, 15, griego keruso, que significa proclamar, anunciar y divulgar. Esto nos habla de una proclamación de la muerte, resurrección, el triunfo total de Cristo. La predicación está ligada a la salvación, el evangelismo y ganar alma para Dios. Ahora vamos a discipular. Siguiente, por favor. Dice hacer discípulos en Mateo 28, 19, griego, bueno, yo no sé hablar griego, meseteuo, que significa convertir o matricular. Es decir, la persona que se ha ganado a través de la predicación debe ser matriculada, como usted matricular a alguien en la escuela, y convertida en un alumno de la escuela de la vida de Jesús. ¿Me hago entender en cuanto a eso? ¿O se hace entender la palabra del Señor en cuanto a eso? La predicación está directamente vinculada a la obligación de rescatar al perdido de una condenación eterna. Pero por otra parte, el discipulado tiene que ver con tomar responsabilidad por el nuevo, aquí y ahora, para que refleje y modele su fe a otros. La gente, mi amado, tiene que ser llevada al Padre Celestial, pero aquí en la tierra el que lo ganó lo tiene que empadronar, esa es la palabra correcta, tomando la responsabilidad por la persona ganada. Entonces se tiene que convertir literalmente en un padrino a la manera de antes, no a la manera de ahora, porque ahora dicen que el padrino pues no le da ni un regalito al niño. A la manera de antes, que era como un segundo papá. Usted tiene que convertirse en el padre espiritual de esa persona, velar por el crecimiento de esa persona.
La siguiente. La primera iglesia predicaba donde enseñaba y enseñaba donde predicaba. Hechos 5:42. Alguien que lo lea, por favor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ajá. ¿Por qué no dice solo que no cesaban de predicar? ¿Ya vio? Dice enseñar y predicar. ¿Ya vio que la primera iglesia no despegó lo uno de lo otro? Porque hay gente que dice, no, porque a mí lo que me gusta es el evangelismo. Evangelismo sin discipulado no sirve. Lo voy a repetir de nuevo. Evangelismo sin discipulado no sirve. Si usted va a armar un ministerio de evangelismo, tiene que tener discipulado, si no, no sirve. No sé si me hago entender. Y usted lo ve. ¿Cuánto lo hacían? Todos los días en el templo y por las casas. Esto era todos los días, mi amado. ¿Por qué? Porque donde se ganaba a alguien se le comenzaba a formar, y los que estaban siendo formados a su vez también comenzaban a predicar ganando a otros. Pero inmediatamente después de esto, yo quiero que lea, ahí está el siguiente, Moisés, Hechos 6:1. Mire bien, 42 y saltamos a Hechos 6:1. Está pegadito. Mire lo que pasó ahora. Mire lo que pasa ahora. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué creció la iglesia? Le pregunto, ¿por qué creció? Le hace el texto anterior. Porque se enseñaba y predicaba. Pero ¿por qué las iglesias no predican ahora? Porque solo hacemos evangelismo, pero no hacemos discipulado. Por eso la iglesia de Cristo no crece. Claro, sí están creciendo. ¿Sabe cómo están creciendo? Dividiendo la otra. Y eso no es multiplicación, eso es división. Eso no es ensanchar el reino. Eso es aminorar el reino. No sé si me hago entender, amado. Entonces esto va pegado lo uno con lo otro. Lo uno con lo otro no lo podemos separar. Cuando observamos la primera predicación y las primeras personas que se convirtieron, descubrimos que existe la misma pauta establecida por el maestro. Ellos siguieron el patrón del maestro. Quedámonos ahí todavía. Hechos 2, 42 al 40 al 42. El que lo tenga para avanzar rapidito. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ajá, ahora mire bien lo que dice. Ahí recibieron el evangelismo. Pero comienza el discipulado. ¿Dónde está la prueba? Se bautizaron. Pero no terminaron ahí. Mire lo que dice. Después, ¿y qué? Y perseveraban en la doctrina. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Igualito que Jesús, perseveraban en la doctrina. ¿Se da cuenta, mi amado? Que no es solo ganármelo. Tengo que disipularlo para el Señor. Usted no puede separar estas dos cosas. Es importante que esté junto. En la primera iglesia un creyente se convertía inmediatamente en discípulo. Inmediatamente. Ya que en ese tiempo hacer pública la fe en Cristo significaba firmar un documento de persecución y para otros de muerte. Hoy en nuestra era postmoderna, ser un creyente y un discípulo no son una misma cosa. Bajo una mentalidad occidental de este lado de nosotros, de este lado del charco, pensamos que tenemos derecho a escoger entre ser un creyente o un discípulo. Un creyente en nuestro tiempo es alguien que puede asistir a una iglesia, pero sin sentir necesidad absoluta de compromiso. Mientras que el discípulo es el que asiste para aprender, para hacer y vivir su fe en un compromiso y una relación incondicional con Dios, pero también con la iglesia. Una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Vamos a la siguiente, Chelsea, por favor. ¿Por qué es tan difícil hacer discípulos en este país llamado Curazao? Respuesta: no es porque la gente en Curazao sea dura, sino porque la mayoría de las personas que se hacen llamar discípulos o creyentes que asisten a las iglesias son miembros en diferentes ministerios, no son discípulos sino cristianos consumistas. Que lo único que le falta al pastor es echarle agua bendita. Lo que cambiamos fue de lugar. Y lo que cambiamos fue la cruz. Quitamos el Cristo de la cruz y le dejamos la cruz vacía. Y lo que cambiamos fue que le quitamos la sotana al pastor. No sé si me hago entender, amado. Entonces ahí está la respuesta. No es que la gente en Curazao sea dura. Es que hay muchos cristianos consumistas.
Mi amado, y no tenemos que ir a otra iglesia. Mírese cuánta gente hay hoy y dése cuenta cuánta gente hay el domingo. Porque el domingo yo predico bendición. Y porque el domingo usted se levanta más tardecito y está descansado, pero hoy viene cansado del trabajo. Pero como usted tiene un compromiso con el Señor, le ha entregado su vida incondicionalmente a Dios, aunque algunos se están durmiendo, ahí están. Dile a tu hermano que está a tu lado, chócale los 5, dile, qué buena esa. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? Y ahora que vamos a la siguiente. ¿Y ahora qué debemos hacer? Respuesta. Hay que levantar una guerra en contra del evangelio cómodo, condicional y consumista. Y comenzar a moderar un evangelio de entrega, compromiso y de discipulado. Déjese de echarse tanto fresco que usted sufre mucho. Es que yo estoy muy ocupado, trabajo demasiado. Yo también trabajé, yo también estudié en una universidad. Yo también ayudé a mi madre en un negocio. No sé si me hago entender. No todo el tiempo estuve de tiempo completo. Y me pasaba a veces, como muchos de ustedes, en la iglesia me dormía de tanto cansancio que tenía. Pero me levantaba y estaba. Y después que llegaba a la casa, me iba a orar a esa hora. Hasta las 2, 3 de la mañana y a las 6 de la mañana levantarme para ir al trabajo. Y el otro hermano que está a tu lado, dígale, deja de ser consumista. Dile, lucha contra la falta de compromiso. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Mire bien, esto es algo que hasta por 40 años se ha sembrado mucho en la iglesia, y uno de los culpables es la televisión. La televisión solo está enseñando a la gente a que sea bendecida. Venga por su bendición. Venga por su casa, venga por su carro. Y la gente va de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Pero no se detienen en el camino como el buen samaritano a ver quién necesita ser sano. Porque hay muchos necesitados en el camino. Entonces criticamos a ese levita y criticamos a ese sacerdote y resulta que nos estamos convirtiendo iguales. Diferencia entre evangelismo y discipulado. Tanto la salvación como el evangelismo están relacionadas con la predicación del evangelio para ganar al perdido. Mientras que el discipulado está ligado a la enseñanza y a la revelación de la palabra para formar al discípulo. El evangelismo tiene que ver con llevar al nuevo una experiencia personal que lo conduce a una relación con Dios. Mientras que el discipulado tiene que ver con la necesidad de ir y servir y ministrar a otros. Se conecta con Dios, pero después tiene que ir a servir. El evangelismo se centra principalmente en un evento, por eso está subrayado. Mientras que el discipulado se concentra en llevar a los creyentes a través de ¿qué? Dígalo, ¿cómo? Como buen costeño no se coma la última S. No es proceso, procesos. Y no lo digo con el ánimo de reírme de usted, sino que no es un proceso, es muchos procesos que le conduzcan a la madurez espiritual. El evangelismo tiene que ver con dar a luz hijos espirituales, mientras que el discipulado es una escuela de vida que forma a los hijos para funcionar y vivir la vida en Dios. La salvación toca mayormente lo relacionado con el espíritu del hombre y su eternidad después de esta vida, mientras que el discipulado trata con la mentalidad de una persona y su vida presente aquí en la tierra. La salvación le revela a la gente lo que Cristo hizo, ganó por ellos en la cruz y de su necesidad de recibir la obra redentora, mientras que el discipulado reenfoca a la gente a una necesidad de dar y producir frutos para Dios por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. La salvación lleva al creyente a creer en Jesús y aceptarlo en el corazón, mientras que el discipulado se enseña sobre la necesidad de renunciar a todo lo que no agrada a Dios o que puede ser un estorbo en el caminar con Cristo. El evangelismo tiene potencial de dar un crecimiento numérico limitado a una iglesia local, mientras que el discipulado tiene la capacidad de proveer una multiplicación ilimitada. Sigamos, por favor. El evangelismo se concentra en hacer de los inconversos creyentes, mientras que el enfoque del discipulado es hacer de los creyentes obreros para enviarlos a recoger la cosecha. ¿Sí o no? Dile que está a su lado, tenemos que levantar obreros, porque la cosecha ya está lista. ¿Por qué no deberíamos ganar sin discipular? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a responder. ¿Por qué? Dice, hizo esto, Efesios 4, 12, 14.
Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo que es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan en una cosa y más tarde piensan en otra. Traducción lenguaje actual. Siguiente, ¿por qué? ¿Por qué? Si ganamos personas pero no las discipulamos, estamos engendrando creyentes débiles en su fe, que por no tener formación y madurez no soportarán la presión del mundo. Pero si ganamos y discipulado, podremos levantar una generación de creyentes con una fe. ¿Cómo va a ser la fe? Usted se gana una persona, mi amado, y cualquier cosa lo aparta del Señor. Pero si usted lo forma bien, eso va a tener un creyente garrotudo bien parado en el Señor. Siguiente, por favor, vamos allá. Cuando se ganan personas pero no se disipulan, se engendran cristianos que se vuelven consumistas y que viven para recibir y le hacen una cola larga al pastor. Pero cuando comienzas a ganar y a enfocarte en discipulado, logras concebir una generación de obreros que quieren ganar a otros y producir en el reino. Siguiente, por favor. Creo que eso no necesita interpretación, ¿sí o no? Si ganamos y no discipulamos, tendremos un crecimiento débil y poco estable. Pero si ganamos y discipulamos, podremos ver cómo se desata una multiplicación poderosa que permanece en el tiempo. Es decir, que si empezamos, mi amado, vamos a tener un acorazado del Señor por muchos años. Vamos a la siguiente. Un ministerio, un equipo que gana y no disipula, mantendrá su concentración únicamente en el presente. Pero una iglesia que evangeliza y disipula tendrá efectos que alcanzarán sus próximas generaciones. Hasta tus nietos van a ser bendecidos. Hasta tu bisnieto, y morirás y aún tus huesos estarán bendiciendo a la gente. Solo cuando se gana y se disipula a los creyentes que uno puede entrar en esfera de mayor influencia y gobierno en la ciudad y la nación. Que pongan gobernantes, gánatelo, que ahí están. Allá afuera están los ministros que van a gobernar y que van a ser creyentes en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, amado? Terminamos una más, por favor. Jesús desde el inicio de su ministerio aquí en la tierra dejó plasmado su pensamiento e intención. Respóndame, por favor. ¿Cuál fue aquella intención? Era imposible seguirlo o querer estar con él sin estar dispuesto a dejarlo todo y convertirse en un discípulo incondicional del reino. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Es importante. Marcos 1, 17, 18, lo leo. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombre. Y dejándolo luego sus redes, le siguieron. Amén. Es triste ver la negligencia y la ausencia de la pasión de los creyentes, amado. Así que tenemos que comenzar a ganar almas para el Señor. No podemos quedarnos en ese final. Amén.